Para saber quién es realmente la persona que estamos entrenando. Hay que hacer conciencia de las familias. Si la escena requiere que me venga en 15 minutos, me vengo en 15 minutos. Si requieren que dure todo el día venirme. Ya no gritaba ni rudos ni técnicos. Pero ya Chicago iba sola. Pues desafortunadamente, por las malas lo aprendí. Necesitamos que las autoridades estén capacitadas. Como que la sensación ya no me gustaba. Si hay sombras, hay luz. Pues yo creo que hablándoles con la verdad, siendo sinceros. Voces de vida. Historias reales. No considero que sea un mito porque sí hay elementos que son ciertos alrededor de, pero como en cualquier profesión, ¿no? Incluso las profesiones más que tienen mayor demanda, pues el hecho de tener mayor demanda implica que, pues hay más competencia laboral, ¿no? Justo uno de los intereses del cine, pues es el poder crear mundos. Y para crear estos mundos necesitas crear personajes. Primero ideas, reflexiones, que invite a las personas que lo escuchen, así sean 10 personas que estén interesados en escucharlo, o sean 100 o sean 1000, pero que promueva un interés genuino. Había veces que pues estábamos rodando en la noche o toda la noche, o había llamado al otro día muy temprano, pero sí, fue una bonita etapa. Además, pues muy joven en aquel entonces. Pues. Amigos, almas y seres que me escuchan, bienvenidos a Voces de Vida, Historias Reales. El día de hoy vamos a contar con la presencia de un invitado multifacético. Este episodio va a ser fascinante, puesto que él viene a invitarnos a la reflexión. Comunicólogo, psicólogo, tanatólogo, maestro, en fin, un sinfín de conocimientos que vamos a tener hoy expuestos en este episodio. Así que cierra los ojos, abre la mente y ponte los audífonos para disfrutar de este episodio con nuestro amigo Quique Villa. Quique, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola César, muy bien, gracias por invitarme. Quique, bueno, ¿te parece si empezamos por el principio? Vamos a darle pues contexto a tu historia de vida. Cuéntanos cuántos años tienes y de dónde eres. Ok, soy originario de la ciudad de Puebla, vivo en la ciudad de Puebla y este año voy a cumplir 35 años. Quique, cuéntanos, cuando llegas a este mundo, ¿cómo está integrada tu familia? Me refiero, mamá, papá, hermanos. ¿Cómo es tu familia al momento en que llegas al mundo? Ujú. Bueno, soy hijo único de mis papás, Sí. papá y mamá, y tengo un medio hermano por parte de mi mamá, mayor que yo. Ok. ¿Tuviste convivencias con este medio hermano cuando eras pequeño? Sí, por supuesto. ¿Y qué tal? ¿Te llevabas bien o siempre fuiste el consentido por ser el chiquito? Pues considero que una relación habitual entre hermanos, 5 años de diferencia, pues pareciera de momento que no es mucho, pero bien, en términos generales, bien. Cuéntanos, ¿cómo era Quique de pequeño? ¿Cómo era ese pequeño Quique? ¿Era un chico latoso, tranquilo, tímido? ¿Cómo eras de pequeño? Bueno, de pequeño era muy hablantín, hablaba demasiado. Me gustaba mucho bailar. Mis papás cuentan que, por ejemplo, en las fiestas, reuniones familiares, los niños que estaban en el lugar, pues, a lo mejor se ponían a bailar un poco, y yo al principio no quería, pero una vez agarraba cuerda ya no paraba. Incluso aunque no hubiera música, yo seguía bailando y bailando. Ok, Sí. perfecto. Quique, ¿me puedes compartir cuál es el recuerdo más antiguo que tienes de tu infancia? ¿El primero? Mm, Probablemente un viaje. O bueno, no específicamente un momento, sino momentos. Tuve todavía la oportunidad de viajar en tren. Ok. Solíamos ir relativamente seguido a Oaxaca. Viajábamos en tren. Y tengo ahí como ciertos flashazos sobre estos viajes. Wow. No manches, pero entonces todavía te tocó el ferrocarril, andar en el tren. Y es una experiencia que ya muy pocos tuvieron. Sí, sí me tocó. Me tocó todavía y pues te repito, quizás son como los recuerdos más antiguos.
Claro, podría mencionar. Ujú. perfecto. Oye, Quique, y cuéntanos, este, ¿cuándo es ese momento de inflexión tuyo de ser ese pequeño Quique que le gustaba, pues, bailar, disfrutar, hacer cosas de niño y empiezas a tener ya una mentalidad más madura, a volverte un adolescente? ¿Recuerdas esta transición? Pues recuerdo ciertos momentos, ¿no? Creo que el recordar específicamente los elementos de la transición es muy complejo, ¿no? Pero evidentemente sí fui eh, consciente de varios procesos de transformación, otros no, porque además es un proceso paulatino, ¿no? Se va dando poco a poco. Sí recuerdo quizá un poco la cuestión del temperamento, cómo va cambiando, ¿no? Cosas que de momento dan pena o más bien que no dan pena y después sí, o cosas del aspecto físico que no agradan y que uno se da cuenta hasta cierta edad, sobre todo precisamente en la adolescencia. Okey. ¿Tuviste algún loco en tus épocas de adolescente? No, para nada. Me tocó la época sobre todo de los emos. Ujú. Este, tengo algunos amigos, ¿no? Que incluso dicen, ah, seguramente eras emo. No, no era emo, ¿no? Porque en su momento, pues me tocó cierto tipo de música, que si bien no era fan, pues sí, pues era imposible no escucharla, ¿no? Era lo que había en su momento. Claro. Digo, además mis gustos musicales considero que son muy diversos, pero sí me llega a agradar una que otra canción eh, que se relaciona con la cuestión emo, pero no, 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 nunca, Nunca perteneciste. no, nunca tuve un look ni me sentí afiliado a las llamadas tribus urbanas. Okey. Quique, ¿qué música te gusta escuchar, por cierto? Pues te digo que tengo gustos variados en general, ¿no? Depende mucho del lugar, de las actividades que estoy haciendo, del estado de ánimo, pero quizás es más fácil si te digo lo que no me gusta. Okey. No me gusta la banda, Ujú. ni pues entiendo sus derivados como los corridos o estos que incluso ahora se están prohibiendo, Ujú. que creo que no puedo mencionar. No me gusta el reggaetón y pues tal vez esos dos géneros son los que no me agradan. Perfecto, Quique. ¿Y de adolescente tenías un modelo de inspiración, algún personaje o alguien de la vida real que te inspirara, que quisieras ser como cierto personaje, cierta persona? Ujú. No, no recuerdo específicamente tener un modelo a seguir, ¿no? En diferentes ámbitos, sobre distintos temas, pues había gente que de alguna forma, había personas que de alguna manera servían de inspiración, pero no, nada en particular. O sea, un modelo a seguir como tal, no. Muy bien. Toda tu carrera, bueno, toda tu vida de estudiante la hiciste en Puebla. Sí, 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 todo. Perfecto, Quique. Cuéntame, en esa época, qué pensabas estudiar? ¿Siempre quisiste meterte, por ejemplo, al mundo de la psicología, la docencia, o tenías en mente otras cosas? Pues seguramente durante el paso del tiempo fueron surgiendo varias ideas. Me gustaba mucho, por ejemplo, las civilizaciones antiguas, me gustan. Entonces, en algún momento muy, muy lejano y así efímero, pasó por mi mente estudiar algo relacionado con antropología, por ejemplo, ¿no? Cuestiones de ese tipo, ¿no? Que quizá en ese momento ni siquiera entendí exactamente a qué se refería o cuál era el campo de acción, pero bueno, por lo que veía en las películas, en fin, pues era lo que me llamaba la atención. Después, más adelante, por una cuestión familiar, específicamente por influencia de papá, pues pasó por mi mente estudiar derecho. Sin embargo, pues no, 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 jamás fue como algo que persistiera. Y ya más adelante fui llegando, o sea, fui llegando yo estudié inicialmente la licenciatura en comunicación, Ajá. pero desde adolescente tuve acercamiento porque comencé
y por un momento también que se presentó, ¿no? Nada planeado, llegué a un lugar, a un bachillerato donde nos capacitaban en el área de comunicación. Entonces ahí fue donde hubo este primer acercamiento con ciertas áreas. A partir de eso comenzó a interesarme sobre todo la cuestión visual, audiovisual, específicamente la fotografía, el cine, el diseño gráfico. Y bueno, de ahí surgió un interés genuino por estudiar cine. Sin embargo, por pues, situaciones que se fueron presentando en su momento, primero estudié la licenciatura en comunicación y casi a la par estudié la licenciatura en producción cinematográfica. ¿Qué tiempo dejaste de pasar entre una y otra para iniciarla? Iniciaste con 2 comunicación y a años. qué tiempo te fuiste a la otra. Fueron 2 años. 2 años yo en carrera. Sí, en la mitad. Cuando terminé el bachillerato, estaba buscando opciones para estudiar cine. Por mi mente, pues obviamente pasó entrar a la UNAM, algunas otras opciones. Actualmente en Puebla hay varios sitios donde ofrecen la formación académica en cinematografía. En su momento no había nada. Y hubo una universidad que estaba por abrir, pero no abrió. Sí. Entonces esperé un año, pero yo entré a estudiar comunicación. Después de ese año, pues entiendo que la universidad no alcanzó matrícula y esperé otro año. Pero ya iba a la mitad de comunicación, así que bueno, pues un poquito por cuestiones de papás, ¿no? O sea, sobre todo de mi papá, ¿no? Como, bueno, ya vas a la mitad, como sea, pues ya vas avanzado. Sí. Y realmente no es tan complejo tampoco. Entonces comencé a estudiar producción cinematográfica y estudiaba comunicación. Me faltaba la mitad. Perfecto. Entonces por eso digo que prácticamente las llevé a la par. Ok. ¿Por qué esta inquietud del cine? ¿Qué es lo que más te llamaba la atención? ¿Ser, por ejemplo, actor, dirigir una película o qué era lo que te enganchó en este mundo? Ok. No. De hecho, para nada va con relación a la actuación. A pesar de que, bueno, ahí abro un paréntesis, sí en su momento he actuado específicamente para producciones audiovisuales, para cortometrajes. Específicamente, ahí tengo un pequeño historial de cortometrajes en los que he actuado, Ah, pero sobre todo el interés de la actuación podría ser el vivir la experiencia de cómo me dirigía alguien, porque ya específicamente lo que me interesa es el guionismo, la fotografía y la dirección. Entonces esas 3 variantes son en las que de alguna forma me fui especializando cuando estudiaba cinematografía. oh, ya. Oye, y bueno, eh, cuéntanos, ¿dónde podemos ver, se pueden ver esos cortometrajes? ¿Están en la red? ¿O por qué sale esto? ¿Proyecto escolar? Sí. Sí se pueden ver. Bueno, algunos eran proyectos escolares, Ujú. pero otros no. Y yo hice casting en todos, ¿no? O sea, ninguno fue como de algún amigo, algún conocido, ¿no? Sí. En estos grupos de Facebook que existían o que existen tal vez todavía sobre proyectos cinematográficos para casting específicamente de actores, Mm. pues recuerdo que busqué, algunos me llegaban y fui, hice las audiciones. No fue mucho, en realidad, para los que llegué a hacer audición, me quedé. Me quedé y si están en la red, que si los pudiera compartir, eso podría ser. Ok. Digo, no es algo que ahora sea de mi agrado compartir, pero no por una cuestión en la que no me sienta cómodo, sino más bien porque eso ya pasó. Ya no, podría decir que ya no me representa en este momento. Digo, es bonito verlo y sí, si en algún momento alguien quisiera verlo, tampoco es que habría problema, pero por iniciativa propia, difícilmente. ¿Qué te dijeron en casa cuando estabas estudiando comunicación y dijiste, ahora quiero iniciar otra licenciatura? Que sí iba a poder. Eso fue lo primero que me dijeron. Cierto.
Y mi respuesta fue sí. Y sí, sí fue agotador hasta cierto momento, porque sobre todo la licenciatura en cine es de tiempo completo. Sí. La mayoría de las veces, pues hay clases en la mañana y prácticas en la tarde o fines de semana. eh, los famosos rodajes, las producciones, había fines de semana que pues había mucho trabajo, precisamente por los rodajes, ¿no? Y obviamente el horario no era flexible en el sentido de que, bueno, fueran 3 horas en el día y listo, ¿no? Había veces que pues estábamos rodando en la noche o toda la noche. Ujú. O había llamado al otro día muy temprano, pero sí, fue una bonita etapa. Además, pues muy joven en aquel entonces, pues lo que sobraba era pila. Ok. Actualmente creo que ya no podría. Pero aún así, pues haces un montón de cosas. Yo creo que sí podrías y todavía hasta mejor, porque ya tienes mucho colmillo para distribuir bien tu tiempo. Oye, Quique, Gracias. ¿y terminas estas licenciaturas y las ejerces al salir de la universidad? Sí, producción cinematográfica no terminé. Ah, Me quedé en sexto semestre de 8. No, séptimo semestre. sí. Sí, no la terminé. Mi plan fue regresar y terminar. Sin embargo, precisamente por cuestiones laborales ya me fue complicado. Sí, sí comencé a trabajar. Digo, el campo laboral es muy amplio, Mm, pero estuve un tiempo en prensa, específicamente en fotografía. También, bueno, trabajé en una gestora cultural donde hacíamos distintas actividades desde cuestión de gestión, marketing, publicidad, producción. Era muy amplio el campo de acción. Y más adelante trabajé en un festival de fotografía durante 2 años, que también era un trabajo bastante demandante. Entonces, bueno, en este festival de fotografía se hacía de todo. Digo, trabajé de alguna manera, realmente fue iniciativa mía hacer el oye, festival y se concretó durante 2 años. Fue un trabajo también muy arduo en el que se aprendió bastante. eh, Nos tropezamos también mucho. Enriquecedor, muy enriquecedor. estas carreras que van inducidas al arte, a veces hasta las humanidades, tienen como esa mala fama de que, pues si las estudias no vas a encontrar trabajo, te vas a morir de hambre, más en el arte. ¿No tuviste que lidiar con todos estos tabús? Sí, 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 sí. Desde casa no, Ujú. afortunadamente no. Pero claro que es una idea que tiene mucho de cierto. El ámbito de las humanidades, las ciencias sociales, el arte, la cultura, pues no es muy demandado. No es demandado y sí considero que puede llegar a ser frustrante algunos procesos. ¿Y comprobaste que es cierto o tiene cierta parte de verdad como mito? No considero que sea un mito porque sí, sí hay elementos que son ciertos alrededor de, pero como en cualquier profesión, ¿no? Incluso las profesiones más que tienen mayor demanda, pues el hecho de tener mayor demanda implica que, pues hay más competencia laboral, ¿no? Em, Creo que, y digo, tal vez no es el referente más adecuado, pero en algún momento vi un meme que decía que estudiaran lo que quieran estudiar. De todas formas, no hay trabajo de nada. Una manera un poco graciosa e irónica de hablar de esta realidad difícil, compleja, de adentrarse al mundo laboral y específicamente de ejercer cualquier profesión, sea enfermería, sea una ingeniería, es difícil. Claro, sobre todo, pues como dices tú, sea el campo que sea, hay mucha competencia y pues la clave yo creo que es ser bueno y disfrutarlo, ¿no? Porque pues de ahí en fuera, imagínate estudiar algo que no te guste y ay, todavía estar batallando para que te den el trabajo o conservarlo, pues es Claro, complicado. exacto.
¿Y cómo llega a ti la idea de la psicología? Porque también eres psicólogo. Bueno, pasaron varios años. Yo inicialmente no, o por lo menos no que recuerde, mostraba interés en estudiar psicología. Ajá. Ya después fue todo un proceso en el que tuve la intención y entré a estudiar la licenciatura en psicología. Pero pues te estoy hablando de unos 7 años después, quizá, de haber Ok. terminado la licenciatura. Entonces, pues fue un parteaguas interesante, ¿no? Cambia de alguna manera varios aspectos en el mundo laboral, pero muy bien recibidos, la verdad. Claro, pero ¿de dónde salió el amor? ¿O ya lo traías así como intrínseco? ¿O por qué específicamente psicología? Te repito que no creo que exista un punto específico Ujú. donde me haya llegado como la luz, ¿no? Y decir, ahora voy a estudiar psicología. Eh, También en referencia, ¿no? Al meme, ¿no? De pues pasó, ¿no? Este meme de ¿y por qué esto? Pues pasó. Em, Sin embargo, tal vez podría mencionarte que justo uno de los intereses del cine, pues es el poder crear mundos. Y para crear estos mundos necesitas crear personajes. Y en esta construcción de personajes, pues se hace todo un mundo, ¿no? O sea, un sujeto con un temperamento, con una personalidad, con un pasado, con un presente, con conflictos, con acontecimientos traumáticos, con experiencias que le generan miedo aún, o incapacidad, o frustración, o angustia, ansiedad, en fin, ¿no? Y entonces hay un sinfín de posibilidades. El ver una película, por ejemplo, pues me permite de alguna manera analizar, analizar a los personajes, tratar de entenderlos, ¿no? Hay mucho de psicología en cuanto a una historia y a la historia de vida de los personajes. Se podría decir que de ahí viene como el primer contacto que tienes con la psicología al ver, pues ahora sí, el mundo del cine. Y que si, Sí, yo creo que sí. ok, y si tuvieses hipotéticamente que elegir entre tus tres profesiones, bueno, estas tres que tienes, ¿con cuál te quedarías? ¿Y por qué? ¿Solo con una? Solo con una. Ok, esa es una pregunta muy interesante y difícil. No la había pensado. O sea, ¿te refieres a que solo pueda ejercer una? O sea, solo pueda trabajar Sí. en una, o solo haber estudiado una. No, ya tienes las tres, pero de ahora en adelante solo puedes ejercer una. Yo creo que el ámbito de la psicología. Es difícil la pregunta. Es difícil. Em, ¿Por qué las otras no? Porque es más complejo. Es más complejo, am, bueno, es que todas son flexibles. No lo sé, no había pensado en la pregunta. Nunca había pensado en esa posibilidad. Eh, pues más bien voy a cambiar la respuesta. O sea, sí, el ámbito de la psicología. ¿Por qué? Porque es lo que actualmente representa la mayor parte de mi vida. O sea, es lo que está más presente ahora. Oh, ya. Das, clases también, eres docente. ¿Clases de qué das? Sí, me dedico a la docencia desde bueno, en realidad yo comencé a dar clases hace muchos años. Tenía 19 años cuando empecé a dar clases. Daba talleres de fotografía. Mm, Ahí me llevé varios años dando clases de fotografía a grupos muy diversos, desde adolescentes hasta grupos donde había pues personas
mucho más grandes que yo, que perfectamente podían ser mis papás o incluso hasta mis abuelos. Ajá. Em, Específicamente en una escuela comencé a dar clases, no miento, porque también a los 21 años di clase en un bachillerato. A los 21 años daba clases en un bachillerato, daba fotografía, que era una asignatura, Ah, no era un taller, era parte de una asignatura, bueno, más bien era una asignatura y era parte de la capacitación para el trabajo en diseño gráfico. Ellos salían con capacitación para el trabajo en diseño gráfico y yo daba clases de fotografía. Más adelante comencé a dar clases en secundaria, ya como 3, 4 años después. En 2015, si no me equivoco, empecé a dar clases como tal. O sea, sí, ya llevo varios años. Ya llevo varios años trabajando con adolescentes desde secundaria hasta bachillerato y universitarios. De un par de años para acá, con universitarios también. ¿Y de qué doy clases? Pues es muy amplio. Obviamente son clases relacionadas por ejemplo, en secundaria se trabaja o trabajo las asignaturas de taller de creación digital, donde vemos herramientas digitales precisamente, desde edición de video, edición de audio, diseño gráfico, habilidades digitales en general. Actualmente me he permitido introducir pues algunas herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo. Y ok. también doy clases de formación cívica y ética, que me gusta mucho porque no se reduce únicamente a la parte cívica, sino tiene que ver con cuestión de derechos humanos, autoconocimiento. Es muy amplio ese campo y me agrada bastante. Además que me ayuda a entender, pues, en ese aspecto en particular a los adolescentes. En bachillerato, sin embargo, todo va relacionado a la comunicación, desde razonamiento verbal, taller de comunicación, taller de medios, taller de habilidades de lectoescritura, en fin. Y en universidad doy clases de taller de seminario de tesis a distintas licenciaturas, o sea, muy amplio, gastronomía, turismo, administración, en fin. Y doy clases en la licenciatura en comunicación. Oh, ya, ya, ya. Oye, ¿y cómo le haces para saber, bueno, distribuir tu tiempo? Haces muchas cosas, eres maestro de muchas asignaturas, tienes varias actividades aparte de esto. ¿Cómo le haces? ¿Cuál es el secreto? No lo sé, no lo sé. Digo, no sé si hay un secreto. Mm, Pues creo que de inicio se ha ido dando poco a poco. Entonces, en ese aspecto, pues me ha permitido acomodar las cosas poco a poco. A su vez, pues que sea algo que disfruto y no te voy a decir que no por eso deja de ser pesado, porque es cansado, es estresante. Sí, hay días en el que la pila pues está muy baja, ¿no? Sí. Pero pese a todo ello, precisamente porque es algo que me gusta, yo creo que es algo que he podido saber sacar adelante. En cuestión de tiempos, bueno, pues tengo un horario programado, ¿no? Precisamente el tener un horario me permite ir acomodando tiempos, ir acomodando los espacios y por supuesto también los tiempos de descanso que son importantes. Claro, claro. Quique, ¿cuál es el reto al ser docente de grupos tan diversos, adolescentes, pubertos, ya jóvenes, adultos? em, ¿Cuál es el reto y con cuál te identificas más o cuál te gusta más de tu universo de alumnos? ¿Cuál es el que más disfrutas? Podría decir que el que más disfruto es secundaria y específicamente un grupo que tengo ahora de estudiantes de comunicación, que todos son más grandes, mucho más grandes que yo, por el tipo de modalidad en el que estudian. Y es un grupo que nutre mucho, muy dinámico, siempre tienen algo que compartir, reflexivos, participativos, entusiastas. Eso me agrada mucho. Y por otro lado, los grupos de secundaria, para mi sorpresa, actualmente son pues de mis grupos preferidos.
porque a pesar de que son los más pequeños de todo este espectro de alumnos, pues muestran mucho interés y me parece un interés genuino además. Son personas que tienen aún la capacidad de sorprenderse, de expresar lo que sienten, ¿no? Y además de encontrar una forma interesante de hacerlo. Interesante en el sentido de no pretenden hacer o decir algo que no son. Y eso me agrada bastante. Fíjate qué sorpresivo. Yo pensaba que secundaria era como más complicado por también los cambios de humor de los niños. Son adolescentes, rebeldes, pero viéndolo desde tu enfoque, pues sí, tiene mucho sentido. En toda tu experiencia como docente, ¿no has tenido alguna mala experiencia, sobre todo cuando eras pues más joven y con menos experiencia como docente? ¿No te quisieron pues chamaquear los niños o algo así? ¿Falta como de interés, de atención? Sí, malas experiencias, pues, sobra. Digo, no podría mencionarte varias, ¿no? Em, pero sobre todo creo que se reduce a esta parte. Actualmente pues ya no me pasa tanto, porque pues uno va creciendo, ¿no? Entonces, pero en su momento sí, pues el que te ven joven, tal vez no a la par de ellos, pero no tan lejano a, y pues quieren como rebasar o agarrar confianzas que no, que se deberían evitar. Claro. Ujú. Ok. Va por ahí. Oh, ya. ¿Nunca has sido el crush de alguna alumna que te haya, no sé, dedicado una cartita? Bueno, no creo que en este tiempo ya no se usan, pero que te lo haya hecho saber. Em, pues no sé si crush, pero sí, en algún momento. Y, y digo, es halagador, ¿no? Es halagador, pero a la vez eh, también genera mucha presión, ¿no? Sí, sí es halagador. Cuando me ha pasado, que afortunadamente no ha pasado más, porque tampoco me interesa que ese posible interés que alguien pudiera tener en mí de otra forma, pues avance. Sí. Pero pues no, siempre busco poner un alto inmediato y no asumirlo tampoco, porque creo que sería muy descabellado de mi parte asumirlo, ¿no? O sea, hay cositas que digo, puede que, ¿no? Pero hasta ahí. Y además lo notifico, porque no, y te repito, no tengo el mínimo interés de que eso pudiera avanzar. Claro, sobre todo es peligroso. Ujú. Sí, no, o sea, no. No va por ahí, definitivamente. Quique, en ese aspecto de tu vida, en el amor, ¿cómo es Quique? ¿Estás soltero? ¿Cómo eres en este ambiente? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el amor más bonita que nos pudieras compartir? Soltero, sí. Mi experiencia más bonita. Pues nunca he tenido una relación tan estable, en realidad. No, depende creo que de varios factores, sobre todo del cómo soy, pero pues estoy bien. Estoy bien. Sí, creo que hay personas que les llega a preocupar ese aspecto y eh, pues podría decirte que eso es lo que menos pienso por ahora. Un tema de relación de pareja es lo que menos pasa por mi mente en este momento. Quique, ¿te parece si hacemos una pequeña dinámica? Mira, Claro. esto se llama Luz y sombra. Me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido tu momento de mayor oscuridad? Me refiero a tu momento más triste y tu momento de mayor luz, el más feliz. El momento más triste pudiera ser, voy a decir uno que es tal vez no el más triste, pero el más reciente. Ok. Y es la muerte de una mascota. Oh, ya. Lo sufrí mucho, lo sufrimos bastante, ¿no?
también, bueno, es que ese es todo un tema el decirte, pero un plan que tenía un proyecto importante, casi materializado, a días de que se concretara y se vino abajo. Entonces podría decirte de estos dos momentos, los más recientes y los más tristes. Y el momento con más luz, mencionaste. Ujú. Pues cuando cumplí 30 años, fue un momento cercano, muy bonito. O sea, ha habido muchos, ¿no? Pero quizá como el que me gustaría rebobinar y volverlo a ver, a vivir, sería mi celebración de 30 años. Fue muy agradable, me la pasé muy bien. Hace un par de años todavía estabas celebrando tus 30. ¿Por qué fue tan especial esta celebración? Bueno, ya casi 5 años en realidad. Ya casi 5 años. Eh, de inicio, bueno, esta representación simbólica de llegar a una década más. Hice una reunión donde invité a amigos, a personas cercanas a mí, algunos que tenía tiempo que no veía, sobre todo porque recién había terminado el tema de la pandemia. Y a pesar de que había visto, o de que invité amigos, amigas que no tenía tiempo que veía o sabía de ellos, pues no quiere decir que ya no eran mis amigos, solo pues cuestiones normales de la vida, te vas ocupando en otras actividades, tomas rumbos distintos y a veces por más que uno quiera es difícil, complejo coincidir. Claro. Entonces fue un momento donde pude de alguna forma como reavivar ciertas emociones, experiencias, recuerdos a partir de las personas que ese día me acompañaron y que bueno, sin duda disfruté demasiado. Oye, y bueno, llegamos ya a un punto más cercano a la actualidad y hablamos de charla con sentidos. ¿De dónde sale esta idea? ¿Por qué charla con sentidos? ¿De dónde viene Quique Podcaster? Ok, bueno, charla con sentidos. Pues el proyecto no es nuevo. O sea, charla con sentido sí, pero la idea de hacer un podcast no es una idea nueva. Ajá. Ya desde hace tiempo tenía interés por crear algo similar. Y digo algo similar porque en mi perspectiva va a ser más amplio aún. Pero bueno, por ahora el primer paso es el podcast, charla con sentidos. En su momento no me había animado a hacerlo porque no encontraba aún qué aportar. Me interesaba aportar algo con lo que me sintiera identificado, pero además de eso, pues que de alguna manera fuera enriquecedor para los demás. En su momento, por ejemplo, pasó por mi mente hacer un podcast sobre cine. Mm. No lo he descartado, pero no me terminaba de convencer, ¿no? Entonces ahora con mi formación como psicoterapeuta, porque estoy estudiando la maestría en psicoterapia, Ok. pues entonces es como tomo la iniciativa y cambio el rumbo y digo, bueno, voy a hacer eh, no un podcast sobre psicoterapia, sino temas de reflexión que permitan o promuevan o estimulen el autoconocimiento, ¿no? El entendimiento de las dinámicas sociales, por qué soy como soy, por qué me afecta esto más que a los demás, o por qué no me afecta, o qué sucede con con mis familiares, con mis ancestros, qué perspectiva tengo hacia el futuro, cómo vivo mi presente, en fin, va por ahí. Y obviamente eh, lo estoy trabajando específicamente con el enfoque con el que yo trabajo en psicoterapia, que es el enfoque transpersonal. Porque bueno, tengo, además estudié tanatología y también tanatología la estudié con un enfoque transpersonal. Ese fue mi primer acercamiento con el enfoque transpersonal y bueno, pues por ahora de ahí soy. Entonces ahí va encaminado. Charla con sentidos. Ok, ok, ok. ¿Cuál es el punto en el que te animas? Que dices, ya estoy listo. Porque como dices, había muchas opciones, pero pues por una u otra cosa no.
todos para iniciar un proyecto como que lo tenemos en mente. Bueno, mucha gente es muy arriesgada, lo piensa y se lanza, pero mucha gente como que le piensa, y llega un momento en el que pasa algo y dices, ahora sí estoy listo. ¿Te pasó algo así? Bueno, de hecho, no sigo pensando que no estoy listo eh, para hacer el podcast. Ujú, Estoy convencido, más bien. ¿No? Estoy convencido. Porque el estar listo lo veo como sentir que tengo todo lo que me gustaría que fuera. ujú, Desde la cuestión técnica, por ejemplo, sí, o el tipo de audiencia, en fin. Sin embargo, o bueno, no el tipo de audiencia, sino más bien ciertos elementos en la audiencia. Porque el tipo de audiencia, que es lo que ahorita más me interesa y lo que más me importa y lo que creo que me va a seguir importando siempre, me parece que va muy bien encaminado. Sin embargo, a lo que voy es que reflexioné y dije, bueno, de estar pensando en el momento en el que voy a tener los elementos, en el que esto y esto, pues nunca lo voy a hacer. Lo voy a seguir postergando. Y no se trataba de eso. Entonces, ¿qué sucedió? Eh, pues dije, lo voy a hacer con lo que tenga, como pueda, como venga. Porque además en este momento lo que más me importa es la cuestión del contenido. claro. Más allá de los aspectos técnicos, por ejemplo, lo que más me importa es el contenido. Incluso, por ejemplo, en las transmisiones que llevo, que apenas son dos, o sea, siento que ya he hecho mucho. O sea, esa sensación como de que ya ha pasado tanto tiempo y apenas van dos transmisiones, pues ha habido situaciones que están fuera de mi alcance, pero que no me preocupa, porque precisamente eso no está en mi control. A diferencia de otro, que es el contenido, donde digo, bueno, ahí me esmero por poner sobre la mesa algo que genere primero ideas, reflexiones, que invite a las personas que lo escuchen, así sean 10 personas que estén interesados en escucharlo, o sean 100 o sean 1000, pero que promueva un interés genuino en quien lo escucha y en quien participa además, porque me interesa mucho que quien escuche participe, aporte comentarios, aporte ideas, genere preguntas, que se genere controversia además, controversia de una manera positiva, no controversia únicamente por armar una discusión ahí sin sentido y que lleve a las ofensas o algo así, ¿no? Claro, claro. Sino más bien que se generen estos puntos de vista encontrados o estas diferencias que permitan a los demás defender su punto de vista o compaginar con alguien más, complementar. Por supuesto, Quique. Y vas seleccionando, ¿ya tienes los temas en mente? ¿Ya lo tienes bien estructurado? ¿O conforme vas sacando un episodio empiezas a como a elegir el próximo tema? Sí, ya tengo temas bocetados, algunos los tengo todavía como en el tintero. De hecho, por ejemplo, el tema para el tercer episodio no me termina de convencer el enfoque que quiero darle, entonces, bueno, lo tengo ahí como en la cola de espera, ¿no? En la cola de reproducción. Pero pues los voy diseñando a partir de situaciones aparentemente simples, pero precisamente creo que dentro de esa simplicidad dan mucho a reflexionar. Claro. Oye, Quique, y con esta voz tan profunda y también modulada que tienes, ¿nunca has sido locutor de radio? No, no, nunca he sido locutor de radio. Hace unos años, audicioné en, pues un certamen para, para ser locutor de una estación aquí en Puebla, Sí. pero pues no, ya ni siquiera lo seguí intentando porque era de estos concursos de popularidad en realidad. Y pues yo nunca gano por popularidad. Entonces dije, no, no, y ya no lo intenté. Em, Formo parte de unos bancos de sonido, de voces, Mm. pero hasta el momento no he tenido un proyecto así tan sobresaliente, tan significativo, ¿no? He dado voz para algunas producciones muy pequeñas, sobre todo en cuestiones de publicidad, Sí. pero nada, en realidad nada del otro mundo.
Ok, Quique, pues igual y por ahí también hay una puerta que se puede abrir porque tienes una voz muy especial, muy bien modulada, muy envolvente. También tu tono de voz eh, genera confianza. Gracias, César. Es curioso sí, son varias personas que hacen ese comentario respecto a la voz. Y digo, actualmente podría decirte que sí estoy ya habituado a que me lo digan, pero realmente tiene relativamente poco tiempo, ¿no? Hasta no hace mucho me generaba mucha duda. Decía, ¿mi voz? ¿En serio? O sea, ¿mi voz transmite eso? No lo sé, no lo había pensado, ¿no? Y obviamente sí hay un trabajo de modulación, pero es un trabajo de modulación, no es un trabajo donde intento cambiar la voz. Claro, no es. No es como ahora transmitir una voz que no es la mía y de momento me quedo sin hablar porque pues ya obviamente me agotaría, ¿no? Simplemente hay un momento tú lo dijiste acertadamente, de modulación. Perfecto, Quique. Oye, y bueno, los 2 episodios que ya transmitiste, que estuvieron muy buenos y que me chuté, eh, tocas temas reflexivos y los piensas ir relacionando con todos tus conocimientos, porque así ha sido, o así yo lo percibo, ¿no? Psicología, de empatía con las personas, y tienes este conocimiento en tanatología. ¿Piensas abordar más a fondo este tema? Sí, por supuesto. De hecho, charla con sentidos, mi intención es que se vaya ampliando Sí. la dinámica. Tengo planes, considero interesantes, en los que precisamente me puedo permitir poner eh, ideas relacionadas precisamente con la manera en la que vamos viviendo las pérdidas, del llamado duelo, por ejemplo, Sí. o todos estos temas que a muchos les genera, y además es respetable, ¿no? Porque no es nada más porque sí les genera incomodidad pensar en el deceso de alguna persona o en su propio deceso. Hay todo un trasfondo. Y tampoco se trata de cambiarles el chip, no va por ahí. O sea, charla con sentidos no es una terapia. Charla con sentidos no pretende ser un espacio de consejería o de coach, ni similar. Es un espacio de reflexión, ¿no? Es un espacio de reflexión donde se ponen puntos de vista sobre un discurso, sobre un tema en particular, con un enfoque, que es justo el que te mencionaba, el enfoque transpersonal, que permite entender que somos más de lo que aparentemente somos. Sí, que somos más allá de lo que estamos en este momento, sin clavarnos con el pasado o sentir ansiedad por el futuro, pero sí entender que lo que hemos vivido o lo que no hemos vivido, pero que viene de alguna forma sobre esta línea de vida que estamos transitando, genera impacto. Genera impacto además de lo que hay a nuestro alrededor, lo que está paralelo a nosotros y la perspectiva que tenemos hacia el futuro. Entonces, sí, no es un espacio de consejería ni de terapia, es un momento para que cada uno pueda reflexionar a partir del tema que, pues, considero en su momento posible abordar. Charla con sentidos se transmite en Facebook. ¿Y qué días transmites? ¿Nada más estás en Facebook? ¿Cómo está el aspecto de tu podcast? Sí, por ahora la transmisión es únicamente en Facebook, es desde mi perfil personal, que es público. Obviamente, bueno, pues comparto los enlaces desde mi cuenta de Instagram, en TikTok. Em, Seguramente estoy reduciendo el alcance que pudiera tener de estar en otra plataforma, pero en este momento me interesa que sea práctico y cómodo. Me interesa que pueda llegar así de manera orgánica, sin tanto esfuerzo, em, que sea alguien que se topa. Además, en Facebook, bueno, el tipo de personas que utilizan Facebook
va muy relacionado con el tipo de audiencia al que busco llegar. Digo yo, personas treintones, ¿no? Treintañeros, personas por ahí quizá después de los 26 o ya iniciados los 40 que pues buscan, ¿no? Buscan este tipo de contenidos que además no es para todos y eso me queda claro y no porque sea un tema de exclusión, sino porque pues no es del interés de toda la audiencia, como cualquier tema. O sea, mi interés no es de excluir a nadie, pero sé que el tipo de contenido que manejo pues simplemente no es del gusto ni del interés de todas las personas y eso está bien también, ¿no? Claro. Entonces, por su momento, en este momento, Facebook es la plataforma que me parece más atinada y sí, por supuesto, tengo planes de diversificarlo y llevarlo hacia otras plataformas, ya mucho más especializadas también. Claro, cuando hagas esta transición o esta ampliación de tu podcast, ¿todos estos primeros episodios van a quedar únicamente en Facebook o tienes también en mente que los puedas subir a otras plataformas? No lo sé. Fíjate que eso no lo sé. Justo hoy me llegó el recordatorio de que la primera transmisión se va a eliminar. Y no sé si sea conveniente dejarla o dejar que se elimine. Pero no por temor o porque me preocupe el contenido ahí, sino precisamente con esta intención personal que tengo de, bueno, esto ya sucedió. Claro que marcó un antes y un después específicamente para mí al producir Charla con Sentidos, pero necesito renovar, necesito ahí. Y que en su momento, por ejemplo, si alguien me preguntara, oye, ¿y dónde está el primer capítulo? Es que sí, ya pasó. Aquí voy. Sí, por supuesto, más adelante que se genere un acervo, porque además no espero que, pues obviamente, se vea una única vez. Claro. Pero en este momento, insisto, no sé si me estoy dando a entender, pero en este momento creo que mi intención es precisamente que pueda ser simple, reflexivo, simple en un buen sentido, Sí. esa simplicidad, que sea simple, que sea reflexivo, colaborativo y que a su vez hasta sea efímero, ¿no? Que precisamente vaya marcando una transformación, una transición de, ok, ya pasó, por supuesto generó un cambio, generó algo en el ahora presente, pero pues no me clavé, ese ya pasó, ahí quedó, ¿no? Y sí habrá registros, habrá algunas cosas que me interesen conservar, pero tal vez esta primera temporada de 6 capítulos lo voy a llevar bajo ese esquema. Perfecto, Quique. Bueno, ¿te parece si hacemos otra pequeña dinámica? Aquí tengo unas pequeñas cartas del tarot. ¿Vale? ¿Crees en el destino? No, ¿No? no, en el destino no. Ok, Quique. Bueno, pues mis cartas te van a demostrar que sí existe. No, no es cierto. Ok, está bien. Fíjate. De hecho, el tarot me parece muy interesante, ¿Sí? muy, muy interesante, sí. Sí, a mí también. Pero bueno, además hay muchas formas de trabajar y entender y leer el tarot, ¿no? Efectivamente. Em, en su momento me gustaría aprender a utilizar el tarot en ciertos aspectos, pero no con un fin de adivinación. Ujú. Sin embargo, pues está bien, o sea, yo lo respeto. Que si alguien me dijera, oye, te adivino el futuro, me interesaría escucharlo. No, no sería algo a lo que me cerraría, a pesar de que tampoco sería algo que me quedara ahí pensando de, es que va a pasarme esto. No. Pero sí sería interesante. Ok. Me genera intriga. Bueno, Quique, pues mira, estas son mis cartas del tarot y son bien chismosas, no te van a leer el futuro, sino que quieren saber más de ti. Entonces, dime, mira, de este mazo, ¿de dónde quieres que te saque una carta? La última. La última. Ujú. Esta carta te pregunta, ¿en qué país se inventó el helado?
Ay, no lo sé. Pensaría en Italia, quizá porque es un lugar donde se aprecia mucho el helado, pero no tengo idea. En China. En China, ok. ¿De dónde te saco otra carta? ¿Por la mitad? Muy bien. A ver, por la mitad. Y esta carta te pregunta, ¿cuánto tiempo duró la guerra cristera en México? Wow, voy a quedar muy mal en conocimientos de cultura. No sé con precisión. No creo que haya sido tanto tiempo, Sí. porque no, definitivamente no fue tanto tiempo. eh, que fue durante la Revolución y la Guerra de Reforma, un periodo relativamente corto, pero no tendría idea de decirte si un año o 4. Pero sí, no creo que haya durado tanto tiempo. 3 años. 3 años, ok. Bueno, por lo menos la idea. Sí. Ok, ¿de dónde te saco otra carta? Me interesa lo que alcanzo a ver en la primera carta. Dice bien. Exacto. Esta carta te pregunta, ¿cuál era el seudónimo por el que se conocía a Jorge Doroteo Arango Arámbula, también llamado el amigo de los pobres? Jorge Doroteo. Arango Arámbula. Doroteo Arango es Pancho Villa, ¿no? Efectivamente. Muy bien. El centauro del norte. Exacto. Mi tatarabuelo. No es cierto. De hecho, ¿de dónde te saco otra carta? Ujú. La última. La última. O la penúltima. La A penúltima. ver, la penúltima. Exacto. Aquí está. Esta carta te pregunta, imagina que tienes la oportunidad de tener una conversación cara a cara con Dios. Él te promete que responderá a cualquier pregunta que le hagas sin restricciones. En este escenario, ¿cuál sería la pregunta que le harías? Wow. De cuando hablas de Dios, me imagino que hablas al Dios cristiano. Al Dios en que tú creas. Ok. Bueno, sí, mi mente inmediatamente viene el Dios cristiano, el Dios hebreo, vaya. Pues pensaría en preguntarle tal vez si es el mismo Dios de otras religiones, con distintas versiones, pero si es el mismo. Oh, muy bien, muy buena pregunta. ¿Y la última de dónde la saco? A ver, la quinta. 1, 2, 3, 4. Y esta es la 5. ¿Con quién te casarías? ¿Quién sería tu amante? ¿Y con quién pasarías una noche de pasión loca? ¿Y a quién le robarías un beso apasionado? Las opciones son Laura Bozzo, Broso, Rocío Sánchez Azuara y Aaron Mercury. No sé quién sea Aaron Mercury, entonces bueno, ahí ya quedó fácil. Por la descalifico. ¿Aaron Mercury? Aaron Mercury es un TikToker, un creador de contenido. No sé. Ok, no. Y entonces tengo que elegir entre Rocío, Laura Bozzo, Vibroso. Entre todos ellos tendrías que acomodarlos. ¿Quién con cada cosa? A ver, ¿me puedes repetir con quién me casaría? No, pues tú dime. ¿O con quién sería mi amante? Ajá, ¿con quién te casarías? ¿Quién sería tu amante? ¿Con quién pasarías una noche de pasión loca? ¿Y a quién le robarías un beso? Ay, no puede ser. Bueno, me casaría con el TikToker. Porque además no implica que... O sea, y nada más dice casar, ¿no? O sea, un requisito y listo. Sí, ya quedó el requisito. Lo veo así, ¿no? Sí. Ya cumplí el requisito de casarnos, nos vemos en 30 años para divorciarnos o en el tiempo que sea necesario. Ok.
¿A quién le robaría el beso? Ay, no puede ser. Ah, bueno, el beso. A mi amante. Esta pregunta está muy compleja. Pues yo creo que a Broso. Eso es lo más efímero. Sí, es así como efímero. ¿Quién ¿Y tú? sería mi amante? Ajá. Laura Bozzo. Laura Bozzo. Laura Bozzo. Tampoco quiere decir que vaya a hacer algo. Solo es como, sí, somos amantes. Y en la noche de pasión, entonces con los... O sea, lo veo más como en la cuestión de la etiqueta, ¿no? Sí. Como de, es mi amante, pero hasta ahí quedó. Y una noche de pasión, pues yo creo que Rocío. Muy bien, Quique. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio de introspección y me gustaría que Quique viajara al pasado y pudiera hablar con su yo anterior. ¿Qué te gustaría decir? Que no sea tan precipitado, que no se acelere tanto, que se lleve las cosas con más calma, que las medite un poquito más antes de aventarse, de decidir. Eso es lo que le diría. Ok. Y si pudieses hablar con tu yo del futuro, ¿qué te gustaría preguntarle o decirle? Me gustaría decirle, preguntarle creo que nada. Mm. Decirle que me estoy esforzando por cumplir los planes que tenemos en mente. Perfectísimo, Quique. Bueno, nos puedes compartir tus redes sociales para que la gente te pueda seguir, estar al pendiente de tu podcast y de todo lo que haces. Claro. Bueno, pues en Instagram me encuentran como _Villa30_. Y en Facebook me encuentran como Quique Villa. También hay una página del podcast. Apenas la lancé. No tiene mucho movimiento, pero bueno, es una primera forma quizá de encontrarlo, que es podcast Charla con Sentidos. Aunque la transmisión la hago directamente desde mi perfil personal, Quique Villa, con Q y en minúscula. Todo. ¿TikTok no tienes? Ah, sí, ahí sí nunca sé cómo es el usuario. Estoy como Quique Villa 3, qué original. Quique Villa 3 en número. Perfecto, Quique. Bueno, pues ya para finalizar, ahora sí, ¿algún mensaje que nos puedas compartir en general? En general, que espero que no les haya aburrido este episodio, no por el episodio, sino por el invitado, que les haya resultado interesante y que ojalá tengan la curiosidad de escuchar al menos una vez Charla con Sentidos. Y también ya en otros aspectos, pues que disfruten el momento. Lo que sea que estén haciendo, traten de disfrutarlo. Perfecto, Quique, pues no me queda nada más que agradecerte por tu tiempo y por toda tu buena disposición para compartirnos un poco de quién es Quique Villa. Te agradezco muchísimo y estoy segurísimo, ya no es un deseo, es un decreto que te va a ir muy bien en tu podcast y que va a crecer como la espuma y sobre todo vas a lograr ese objetivo que tienes en mente, que es compartir reflexiones y llegar a toda esta gente que anda buscando un momento de paz, un momento de inspiración. Muchas gracias, César. Me gusta mucho cómo lo has definido. Te lo agradezco. Y gracias por la invitación. Bueno, Quique, pues nos estamos saludando en otra ocasión. Espero no sea la última vez. Y Claro, infinitas gracias. A ti, muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram. Nos encuentras como @Voces de Vida Historias Reales y en TikTok como @Voces Vida Historias Reales. Te esperamos también por allá.